Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el tema de la inflación es el tema, ¿no? Y pensando un poco también en un año electoral en el que el gobierno va a tener que ir a las urnas todavía no se conocen los candidatos que va a llevar el oficialismo en algunos de sus principales distritos. Se supone que va a ir Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay una gran incógnita en la provincia. Pensando en septiembre las PASO y después noviembre ya las elecciones de mitad de término, en las que se juega sobre todo la mayoría en la Cámara de Diputados. El Senado tiene mayoría el oficialismo, además renueva un tercio nada más, pues se renueva a tercios. La Cámara de Diputados renueva la mitad de la Cámara de Diputados. Renueva la Cámara de Diputados la mitad de una elección hace 4 años muy buena de Cambiemos. Eso quiere decir que la oposición va a poner muchas bancas en juego. Por eso la oposición lo que está diciendo es que si el oficialismo llegara a crecer respecto de la elección que se hizo hace 4 años y ganara las bancas, hay entre 7 y 10 bancas para que el oficialismo tenga quórum propio. Hoy en día todavía Sergio Massa tiene un rol muy importante en la Cámara de Diputados porque muchas de las leyes se frenan, se traban, porque Massa tiene que negociar, por ejemplo, con los diputados de lo que quedó del labañismo, con los diputados que responden a los gobernadores peronistas tipo Schiaretti o Perotti. Entonces, en ese contexto, no todo lo que el kirchnerismo lleva al Congreso pasa por el filtro de diputados. Sí pasa por el Senado, pero no pasa por el filtro de diputados. Entonces, un poco esos 7 o 10 diputados son los que va a ir a buscar el oficialismo en las próximas elecciones, y la oposición lo que quiere es que crecer o por lo menos mantener hoy su representación en la Cámara de Diputados. En la Ciudad de Buenos Aires va a ser muy difícil que la oposición al gobierno nacional, que es el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, o sea que el Juntos por el Cambio, repita la elección de hace 4 años, porque hace 4 años fueron separados Horacio Rodríguez Larreta del PRO de Lustó, y juntos sacaron más del 60% de los votos, o sea, sumados. Ahora van a ir juntos en una misma lista encabezada por María Eugenia Vidal, que va a ir a una interna con López Murphy, pero todos ellos no van a, digamos, ni en los pronósticos más optimistas van a sacar más del 50% de los votos, 50 y pico, o sea que hay algunos diputados que la oposición en Capital va a perder. La gran incógnita es qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, donde viene de perder María Eugenia Vidal hace 2 años por 15 puntos. Y ahí se juegan muchos también diputados. Pero bueno, en este contexto, ¿cuál es la gran preocupación del ciudadano que va a ir a votar? Bueno, por un lado, seguramente se va a plebiscitar un poco la gestión de Alberto Fernández y el manejo de lo que fue la pandemia, tanto en materia económica como en materia del resultado que se mide en cantidad de muertos, siendo que Argentina ayer superó la cifra de los 100.000 muertos por coronavirus, más la caída de la economía del año pasado, pero sobre todo la inflación, que aparece al tope de las preocupaciones hoy en las encuestas de opinión pública. El objetivo principal, y así lo había definido Guzmán para este año, era que la inflación de este año fuese más baja que la del año pasado. El año pasado fue 36%. Bueno, este año, con el nivel que se conoció ayer de junio, ya está claro que va a estar muy por arriba del 40%, 3,2% para el mes de junio, y los últimos 12 meses sumados sumaron más del 50% de inflación. ¿Qué dijo Martín Guzmán? Bueno, hay un reportaje hoy en El Cronista donde Guzmán dice que tiene que ver con que hubo una suba del precio internacional de los alimentos, que eso le impacta a la Argentina, que él está haciendo su trabajo, que es cuidar el déficit fiscal y ser muy prudente en la emisión monetaria. De hecho, él insiste con que la inflación es multicausal, que hay que bajar el gasto público, que hay que cuidar el déficit, cosa que hizo y cosa que muchos dentro de la coalición de gobierno le reprochan. Bajó significativamente el déficit de estos primeros meses, se achicó un 65% respecto al año pasado y fue muy prudente en la emisión. Entonces, él dice, yo estoy cuidando el déficit, dice, si hay déficit, se financia con deuda, que no podemos seguir tomando, o se financia con emisión monetaria, que tiene un mal impacto sobre la inflación. Dice, y eso tampoco lo estoy haciendo. Es difícil porque no, es como si en Argentina fallaran todas las teorías acerca de por qué sigue habiendo tamaña inflación en un país en el cual además este año el dólar está creciendo por detrás de la inflación,
para que sea un ancla donde las tarifas están creciendo por detrás de la inflación promedio y tenés una inflación que es especialmente perniciosa porque golpea fuertísimo a los sectores populares porque está empujada por alimentos y dentro de los alimentos, este mes el alimentos estuvo casi en línea con el promedio general, pero dentro de alimentos, yerba, leche, harinas, los consumos populares son los que más suben y de ahí la preocupación tan grande y por eso aparece en un año electoral al tope la preocupación de toda encuesta de opinión pública, la inflación.